Recientemente, el supervisor de datos ha condenado a la Comisión por utilizar datos personales de forma ilegal para hacer campañas de propaganda política. La Comisión reconoció que envió sus anuncios a personas que no estaban interesados en palabras clave como Qatargate, Marine Le Pen o Vox. La Comisión interfiriendo. Bruselas negó fondos europeos a la Polonia conservadora, facilitando la campaña de la oposición, y los liberó de forma inmediata cuando la oposición ganó. Bruselas interfiriendo. El escándalo ha llegado en el caso de Rumanía. Un tribunal constitucional controlado por magistrados nombrados por los partidos del sistema anula unas elecciones porque uno de los candidatos tiene más seguidores en TikTok que el resto. Y se inventan eso de que la red social ha intervenido en las elecciones. Hasta la otra candidata califica el hecho como ilegítimo, inmoral y antidemocrático. Pero ustedes se felicitan de que en el seno de la Unión Europea se haya dado un golpe a la democracia. Hoy mismo conocemos que el gobierno de Marruecos ha lanzado una campaña masiva de mentiras y propaganda para desestabilizar Ceuta y Melilla, utilizando cuentas automatizadas, perfiles falsos y a la propia comunidad musulmana. Pero ustedes seguirán dándole dinero a Marruecos. Ustedes son los enemigos de la libertad. En España, mientras más de 200 personas morían en la riada de Valencia, el gobierno de Sánchez no suspendió la votación que le aseguraba consolidar el control de la televisión estatal. Sánchez cerrará el año gastándose 400 millones de propaganda institucional, interfiriendo. Los medios privados no son mejores, viven de subvenciones y publicidad institucional, en su mayoría empresas quebradas que se sostienen con el dinero que se le quita a los europeos de sus bolsillos. Todos los medios, públicos y privados, interfieren en las elecciones, pero a ustedes solo les importan las redes sociales porque no las controlan. Les gustaba Twitter porque lo controlaban, pero ahora ya X no le gusta porque no lo controlan. Ya nadie les cree, llevan años mintiendo y manipulando. Así que les dejo unos buenos titulares. Las redes sociales ganan terreno y TikTok sigue en ascenso entre los jóvenes. Cada vez más jóvenes votan a la nueva derecha en Europa. Y el último, Vox es el partido favorito entre los jóvenes en España. Muchas gracias. ¿Valen nuestras democracias? El mundo vive una pandemia de desinformación a través de las redes sociales que la extrema derecha usa para intentar destruir nuestras democracias. Desde el referéndum del Brexit hasta la Dana de Valencia, pasando por las vacunas contra la COVID. La ciudadanía europea ha sido bombardeada con millones de posts, TikToks o artículos de pseudoprensa digital con contenido falso y engañoso. Recientemente hemos visto cómo Elon Musk puso a disposición su red social para intoxicar todo lo que pudo a millones de americanos en favor del presidente Trump. Y lo consiguió con sus algoritmos trucados llenos de odio y mentiras. Y en Europa también hemos presenciado cómo TikTok fue utilizada como una herramienta de manipulación política, posible injerencia extranjera y con uso de influencers para manipular las elecciones, que por primera vez van a ser repetidas. Nuestra vacuna contra esta desinformación informativa es la Ley de Servicios Digitales y es muy clara. Las grandes plataformas que quieran operar en Europa deben tomar medidas claras para mitigar la difusión de contenidos ilícitos, la incitación al odio y la desinformación. Aviso a navegantes, la impunidad digital ha acabado. Por ello quiero remarcar 3 ideas. En primer lugar, damos la bienvenida al procedimiento formal contra TikTok por los riesgos electorales que ha anunciado hoy mismo la Comisión Europea. Pedimos celeridad en la investigación y sanciones ejemplares para que no vuelva a ocurrir porque tenemos muchas elecciones el año que viene. En segundo lugar, frente a la mentira, más información. Es imprescindible que la Unión Europea avance para tener una red social europea, pública o privada, pero hasta ahora Europa ha sido solo el árbitro en un partido en el que no tiene jugadores. Y en tercer lugar, a los usuarios contrastemos y miremos la información que compartamos porque todos somos responsables. Finalmente, la extrema derecha habla de censura. Nosotros hablamos de verdad porque es el pilar de nuestras democracias. No estamos en contra de las redes sociales, estamos en contra de los algoritmos trucados que fomentan el odio, el machismo y la desinformación. No nos callarán y no pasarán. Muchas gracias. La lucha contra la desinformación es fundamental para proteger el proyecto europeo. Desde las instituciones y en base a la legislación en materia de transparencia, buscamos minimizar los ataques e injerencias en elecciones democráticas, sin entrar a regular contenido o valorar qué es un bulo y qué no lo es. Estos ataques se han incrementado exponencialmente debido a Internet, las redes sociales y sus algoritmos que premian ciertos contenidos. Las plataformas y los influencers
se han convertido en instrumentos muy atractivos para aquellos que buscan socavar nuestras democracias. Por ello, el paquete de acción de la democracia presentado por la Comisión la legislatura pasada es fundamental para salvaguardar nuestros valores e integridad democrática. En este sentido, aplaudo la reacción contundente de la Comisión en el caso de Rumanía bajo el amparo de la DSA. Las plataformas no tienen límites, están centradas únicamente en generar más interacciones para aumentar sus ganancias a una costa de la privacidad de los ciudadanos y de sus opiniones. En este contexto y con el objetivo de frenar estas prácticas, la DSA se refuerza con el Reglamento sobre Transparencia en la Publicidad Política aprobado en el 24, que será aplicable a partir de octubre del 25. La buena aplicación de estas normas es y deben ser una prioridad. Son normas que no censuran ni prohíben, no van en contra de la libertad de expresión, al contrario, buscan y se fundamentan en la transparencia para garantizar la difusión de información veraz y contrastada. Las normas deben cumplirse y debemos enviar un mensaje claro a las plataformas. Si quieren operar en nuestro mercado europeo, deben cumplir rigurosamente con nuestros estándares de transparencia, con nuestras normas. Muchas gracias. La desinformación en las grandes plataformas tecnológicas supone un lado oscuro, una amenaza contra los valores y contra el derecho europeo, no solamente para la integridad de los procesos electorales, como ha puesto de manifiesto las elecciones presidenciales en Rumanía, sino al entero marco europeo del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Del Estado de Derecho porque las plataformas tecnológicas resisten la obediencia y la sujeción al derecho regulado por la Unión Europea, incluso cuando lo hace con ambición de escala global y particularmente en esos casos. Contra los derechos fundamentales porque arrasan con la dignidad de las personas, con la confidencialidad de los datos personales y con el derecho a la propia imagen, maximizado por la inteligencia artificial. Y contra la democracia porque impiden la deliberación racional, el intercambio de ideas y, consiguientemente, el pluralismo político a través del vértigo invasivo de algoritmos adictivos que tribalizan segmentos de la sociedad cada vez más intransigentes e incompatibles entre sí. Por tanto, nos encontramos sí ante una amenaza entre la que la Unión Europea tiene que actuar y solo la Unión Europea puede actuar. Con educación digital, con un derecho fuerte antimonopolios, que combata el lado oligopolístico de las grandes plataformas sociales, pero también empleando a fondo el derecho sancionador e incluso penal frente a los incumplimientos flagrantes de la regulación europea en los que incurren los magnates que están detrás de las plataformas digitales, habitualmente de ultraderecha. Gracias, presidente. La gran plaza pública digital ha revolucionado nuestra sociedad, abriendo oportunidades enormes, pero también exponiéndonos a serios riesgos. Este debate es crucial, porque a diferencia de quienes luchamos por un debate público saludable y de calidad, respetando la libertad de expresión, de quienes usan la desinformación como mecanismo de manipulación social. Hoy nos encontramos con graves vulnerabilidades asociadas a las granjas de bots que han operado en TikTok durante las elecciones en Rumanía. La Unión Europea se dotó en la legislatura anterior de herramientas jurídicas para combatir este tipo de situaciones a través de la Directiva de Servicios Digitales y ya está actuando. La DSA proporciona un marco para exigir transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales. Es fundamental que estas herramientas se utilicen no solo para reaccionar ante incidentes, sino también para prevenir la manipulación de futuros procesos democráticos. La educación en competencias digitales y la promoción del pensamiento crítico son pilares fundamentales para que los ciudadanos puedan discernir entre lo verdadero y lo falso en el tumulto de la información digital. Por tanto, abogo por una política de libertad de expresión que sea inclusiva y equitativa. Para que podamos construir una verdadera democracia digital en Europa, necesitamos plataformas que sean transparentes, que apliquen la DSA y luchar contra las injerencias extranjeras. Los españoles lo vivimos en Cataluña y hoy es Rumanía quien la sufre, porque la diversidad de ideas es la esencia de la democracia, pero la manipulación es la raíz de su muerte. Muchas gracias. En 1932, Hitler ganó las elecciones en Alemania. Este es un fenómeno que se ha estudiado en muchas ocasiones, pero fue una sorpresa para quienes pensaban que no tenía el apoyo del principal medio de comunicación, entonces era la prensa, y utilizó tres elementos fundamentales. El primero, un nuevo medio de comunicación que no se conocía tanto, la radio,
El segundo, la propaganda o la desinformación. Y el tercer elemento se aprovechó del descontento de la política en una situación de crisis económica. Hoy asistimos a la consolidación de nuevos medios de comunicación que escapan a las reglas democráticas. Y este es el debate, señorías. Este no es un debate sobre la libertad de expresión ni sobre la injerencia de la libertad en Internet. Este es un debate sobre reglas democráticas, como ha ocurrido en Rumanía, pero también ha ocurrido en Brasil. Necesitamos regular y necesitamos hacerles responsables de su uso. Por eso hay que ir más allá. Necesitamos educación y sensibilización y regulación, porque lo que está hoy en juego, señorías, es nada más y nada menos que nuestra democracia.